Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy el profesor Blas Benítez. Voy a compartir con ustedes a partir de hoy la clase de matemáticas. En la plataforma del colegio van a encontrar ya el material relacionado a la primera unidad que vamos a estar desarrollando, que es sobre funciones. Es un material que ahora también les voy a compartir y les voy a ir explicando brevemente en qué consiste y cuáles son las actividades que tienen que realizar y cómo van a presentar. Bien, el material tiene la identificación de la clase. Van a tener siempre así, clase del 27 de abril, y por cada semana van a tener así la identificación. También van a tener el tema, en este caso de función, luego la capacidad, que es la de interpretar las principales características de una función a través de su expresión analítica y su representación gráfica. Los indicadores que se van a tener en cuenta para este trabajo es la conceptualización de función, identificación de una expresión, si es una función o no, identificación de las variables, variable independiente y dependiente, y el último está relacionado al trabajo, la elaboración y la entrega del trabajo, que es entrega a tiempo y en forma del trabajo. Bueno, luego la siguiente sección van a tener las informaciones relacionadas a la función, que van a darle una lectura, así también al ejemplo 1. Luego pasamos a la conceptualización de una función. También es la parte teórica que van a leer, van a analizar, tienen ejemplos de cómo se puede expresar una función, cómo se identifica una variable independiente y una variable dependiente. Bueno, me detengo un ratito acá a explicar lo que es una función. Una función es una relación entre dos variables, dos o más variables, pero en este caso nosotros vamos a considerar solamente dos variables. ¿Qué es una variable? Una variable es todo aquello que yo puedo cuantificar o medir. Puede tener diferentes valores, es más, siempre tiene diferentes valores, como por ejemplo la estatura del grupo de alumnos, cada uno tiene una estatura diferente. Eh, la edad, el peso, son ejemplos de variables que pueden tomar diferentes valores. Cuando se tienen dos o más variables que tenga alguna relación unas con otras, como por ejemplo la edad y la estatura, a medida que uno va avanzando en la edad, va avanzando también hasta un cierto tiempo en la estatura. Entonces existe una relación entre ellos. Cuando se puede notar una relación de dependencia entre una variable y otra, se dice que se tiene una función. Pero la condición es que para cada una de los valores de una variable exista un único valor de la otra variable. ¿Cómo identifico una variable independiente y una variable dependiente? Por ejemplo, la edad y la estatura. Cuando hablo de edad me refiero al tiempo, y el tiempo es independiente de cualquier otro factor. O sea que yo no puedo detener el tiempo ni acelerar el tiempo. Nada influye eh, sobre el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces el tiempo es una variable independiente. Luego todas las otras variables, como por ejemplo la estatura, ya puede depender del tiempo, ¿sí? Una edad determinada se tiene una estatura, y cuando va avanzando la edad también va avanzando la estatura. Bueno, son ejemplos en donde pueden ustedes notar el concepto de función y el, el ejemplo de lo que son variables. Bueno, hay dos formas de expresar, o son dos formas que vamos a ver de expresar una función. Una es mediante una tabla de valores en donde se va a colocar el valor de la variable independiente, que representamos siempre con la variable x, y la variable y, que es la variable dependiente. Y depende de x mediante esta expresión. Ya está diciendo que y es el doble de x. Si yo le doy un valor a x, voy a encontrar el valor de y. Entonces, esta es una forma de representar una función mediante una tabla. La otra forma de representar una función es mediante conjuntos de valores. El primer conjunto es el conjunto de los valores de la variable independiente,
o sea, los valores de X, y el otro conjunto, el conjunto de valores de la variable dependiente, o sea, Y. Bueno, acá, mediante la tabla, se pueden encontrar los diferentes valores y luego se van uniendo, conectando. Si le doy valor a X4, el valor iba a ser 16, entonces voy a unir el 4 con el 16. Faltó un 6. Bueno, entonces acá tenemos dos conjuntos. Al primero se le llama dominio de la función y al segundo se le llama codominio de la función. O sea, el conjunto de los valores de Y y el conjunto de los valores de X. Para esta parte del trabajo tienen la sección de ejercicios de práctica 1, en donde tienen 3 ejercicios. El primero les pide identificar en un enunciado, identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Dice la cantidad de megabytes utilizada y la suma de dinero a pagar. Ustedes van a escribir cuál les parece que es la variable dependiente y cuál es la independiente. Asimismo en el B. Luego en el número 2 expresa cuáles de las siguientes relaciones son funciones. Fundamenta tu respuesta. Bueno, por ejemplo, una persona y su fecha de nacimiento. Si cada persona tiene una única fecha de nacimiento, entonces es una función. Ahora, si una persona puede tener dos fechas de nacimiento, entonces ya no es una función. Entonces van a ir escribiendo si es o no es una función y justificar. Y por último, tienen acá una expresión que dice que es una función. Entonces ustedes van a justificar esa respuesta y por último responder cuál es la variable independiente, cuál depende de cuál. Se trata del volumen de una esfera y el radio. Si el radio aumenta, el volumen aumenta. Si el radio disminuye, el volumen disminuye. Entonces es una función y van a poner cuál depende de cuál. Si el volumen depende del radio o el radio depende del volumen. ¿Sí? Pueden ustedes escribir y fundamentar. Y con eso termina el trabajo. Con respecto a la entrega, este trabajo lo van a entregar en la plataforma de la sesión de tareas. ¿Sí? Tienen también ahí el material, este mismo material que van a leer, desarrollar las actividades prácticas en el cuaderno y solamente alzar los ejercicios en la plataforma. De ser posible en una sola página para que les facilite alzar el trabajo. Cualquier duda que tengan pueden consultar, ya sea a través del grupo de WhatsApp o el correo electrónico.